Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos a Ministerio Poder y Gloria. En este bendito momento y en esta tarde vamos a declarar una palabra de bendición y de exhortación para nuestras vidas. Nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios y conforme a la palabra tenemos que vivir y tenemos que ensanchar nuestro territorio, pero consiguiendo todas esas bendiciones que no nos hemos atrevido a conseguir. Sin embargo, el Señor trae una palabra en especial para escuchar, para meditar, para poder extender nuestra vida, nuestro territorio y sobre todo estar en la presencia de Dios, que sabemos que el día y la hora está pronto a venir. El Señor está próximo a su venida y tenemos que estar pendientes de las situaciones, de los acontecimientos. Además, tenemos que estar al pendiente de lo que el Señor nos está indicando. Pero mientras, en lo que el Señor viene y aparece en las nubes, como dijo la palabra en Mateo capítulo 24, del 29 al 30, en los versículos, vamos ahorita a ver una palabra de exhortación especial para todos nosotros. Hoy quiero brindarte un cordial saludo y saber que en la célula hemos estado activos, los felicito. Es un agrado de verdad tenerlos junto con nosotros y la célula es para expresar lo que sentimos, para entender la palabra, para pedir alguna eh, aclaración de la palabra, porque es importante que ustedes pregunten con toda situación y honestidad. Les digo, estamos aquí para resolver sus dudas y como pastor les digo también que es mi deber y mi obligación, un amor en Cristo, poder atenderlos a cada uno de ustedes. Conforme la palabra va hablando, nosotros vamos creciendo. Cuando la vamos aceptando, nosotros vamos edificando. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra, pero antes que nada voy a hacer una oración de bienvenida. Padre, te damos muchas gracias porque nos escuchas. Tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Sabemos, Señor, que tú tienes el control, dominio y autoridad. Te cedemos nuestra voluntad a ti para que tú hagas de nosotros lo que tú hagas conveniente. Señor, declara y muestra tu presencia, Señor, porque sabemos que en la Escritura está todo lo que necesitamos. Bendecimos a la célula y a cada uno de los que pertenecen a la célula y los que aún no se han agregado también ya te los ponemos en tus manos. Bendigo sus alacenas, bendigo su casa, bendigo su hogar, bendigo su familia, sus matrimonios, sus hijos. Bendigo, Señor, todo este ministerio en conjunto, te lo entrego delante de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con esta palabra de bendición, pero antes que nada sabemos que es muy importante que nosotros estemos en la alabanza y en la adoración. Entonces vamos a iniciar con una alabanza que es hermosa de Jesús Adrián Romero y vamos a verla a continuación. Vamos a escucharla todos. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, me apagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu misericordia, tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere de sueño. Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Tú por tu misericordia nos has alcanzado. Por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere de sueño. Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Bueno, pues en este momento hemos escuchado una alabanza hermosa de Jesús Adrián Romero, pero ahora continuamos también con lo que es la prédica que se va a dar el día de hoy. Nosotros como hijos de Dios necesitamos hacer cambios en nuestras vidas, cambios decisivos para poder evolucionar. Donde el Señor nos marca y nos ha dicho la historia, estando en Cristo, en nuestra historia, estando en la palabra de Dios, nos ha incitado y nos ha dado muchas bendiciones, palabra sobre palabra acerca de lo que tú puedes hacer y lo que tú podrías hacer si tú aceptaras hacer esos mandamientos de Dios conforme a los llamados que Él te ha dado. Algunos se les ha profetizado lo que es ser apóstoles, profetas, evangelistas, ujieres, maestros, infinidad de cosas. Pero hoy en día vemos un cristianismo dormido, un cristianismo totalmente relajado, donde para estos tiempos finales, que verdaderamente estamos viviendo los tiempos y los días finales, estamos simplemente en un sueño profundo, donde el enemigo ahí nos ha tenido y nosotros hemos aceptado esa condición porque es más cómodo. Hoy vamos a ver esta palabra hermosa y una palabra que de verdad nos va a ayudar a saber cuál es el propósito verdadero que el Señor tiene para nosotros. Hoy esta palabra se llama tus gigantes y tus bendiciones. Empezamos en este momento. Cuando llega el tiempo de ver nuevos horizontes en tu vida, no nada más económica, sino espiritual, Dios nos da propuesta que nos puede llevar a otras experiencias para experimentar en nosotros un nuevo entorno, abrir nuestro panorama y darnos un crecimiento en todo lo que estamos siendo formados, cuerpo, alma y espíritu. Veamos en la palabra de Dios cómo le habla a Noé, a Abraham,
a Moisés, a David, a Salomón y a muchos otros personajes importantes con el único propósito y con el único fin, hermano, de poder llevar una forma de vida diferente, nuevas direcciones de conquista, victoria para preparar el camino para tus bendiciones. Veamos en este caso cómo Dios nos habla con el propósito único de evolucionar. Dios nos habla con el propósito de evolucionar, hermano. En Génesis 1:21 vamos a ver qué nos dice. Y esta palabra es dirigida totalmente de Dios a Abraham. Génesis 12, versículo 1 en adelante, y la palabra de Dios para todos, voy a utilizar esta versión. Y es el llamamiento a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu padre y ve a una tierra que yo te mostraré. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la congregación, delante de profetas, delante de pastores, y nos han dicho una palabra que nosotros aceptamos, pero no la llevamos a cabo? En lo personal conozco gente que le dijeron que también iban a ser pastores, a otros profetas, a otros evangelistas en las naciones y muchas cosas importantes que el Señor declaró en sus vidas. Hoy en día, todos ellos y los que conozco no se mueven y siguen hace años y años y años que les dieron esa palabra, les otorgaron esa bendición y no han movido ni un alfiler. El Señor cuando dice, sal de tu tierra, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a la tierra que yo te mostraré, es una indicación en estos días para que tú te muevas de tu asiento, muévete de tu lugar, llega a los lugares donde el Señor te está mandando y hazle caso a las bendiciones que te está otorgando. Esos dones y esos privilegios que el Señor te otorga son para utilizarlos, no para tenerlos en un adorno o para tenerlos dentro de una caja fuerte y tampoco para tenerlos dentro de la vitrina de mamá o de papá. ¿Por qué razón? Porque, hermano o hermana, ¿cuándo vas a utilizar lo nuevo y lo agregado a tu vida, que es tanto la palabra como un ministerio, como el amor que Dios ha puesto en ti, y por medio del Señor y por la boca del profeta o del pastor o algún hermano de la iglesia prudente en Cristo Jesús? Te ha dado esa palabra para que tú acciones y para que tú te muevas de tu lugar que por años has estado teniendo, y que la silla de la iglesia donde estás ya tiene hasta tu hueco, donde siempre te sientas en el mismo lugar por años, y por años no has hecho nada. Estamos hablando de un llamamiento con un propósito, donde Dios le otorga ciertas instrucciones con el fin de abrirte tu panorama. Cuando el Señor te dice, sal de tu tierra, de tu parentela, deja la casa de tu familia, la casa de tu padre, espiritualmente hablando también, te está diciendo que abras tu panorama, porque en el lugar donde te va a llevar es un lugar diferente, es un lugar donde tiene un propósito y donde tiene una dirección, donde tú vas a ejercer la autoridad que Dios te dio, si es que tú lo aceptas y si es que tú te atreves a hacerlo. Pero el problema de hoy en día es que sabemos que tenemos un llamado, sabemos que tenemos un propósito y aún más, una nueva dirección, pero aún no nos atrevemos a levantarnos de la silla de siempre en el ministerio y en la congregación. Esto lo hace reverente a una sola cosa: temor, incertidumbre y falta de fe. Pero nos es más cómodo, hermano, nos es más cómodo seguir viendo a los demás avanzar en vez de tomar las riendas para hacerlo nosotros como Dios nos dio instrucciones a cada uno en lo personal. Podemos ver después que viene algún hermano, alguna hermana, alguna persona de tu familia, se entrega a Cristo y al mes o a los 2 meses o a los 6 meses o al año posiblemente ya esté sirviendo en el ministerio, aún más agregando hasta predicando la palabra, y además tú sientes en tu corazón cómo es posible.
Si mi hermano andaba bien desviado y de repente llega a la iglesia y en 6 meses y en un año empieza a predicar la palabra, ¿cómo es posible? No, sí es posible. Es posible porque a fin de lo que te dio Dios, no lo has querido cumplir. Y a esa persona, cuando Dios le habló, él aceptó la palabra y aceptó entregarse definitivamente a su presencia, a su poder y a su gloria para ser un servidor de Cristo. El hecho de que tú vayas a una congregación y que te sientes en la misma silla cada 8 días, no significa que tú tengas un propósito, porque tu único propósito es ir a calentar una silla, no es ir a hacer y aprender para ir a ver y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual te quiero decir que si te vas a atrever a hacer esto, adelante. Pero si no te vas a atrever, el Señor claramente dice en su palabra que a Él no le gustan los tibios. O te enfrías o te calientas demasiado. Pero los tibios, el Señor los aborrece. Y esa es palabra que viene en Apocalipsis. Hay otro problema que hoy seguimos experimentando con la población de Cristo. El temor a vencer, temor a atreverse y temor a dar ese gran paso decisivo para que tú estés cumpliendo la palabra de Dios. Esto lo vemos cuando Dios le dijo a Moisés que tomara de su trigo uno de cada miembro de los hijos de los padres, o uno de las 12 tribus, que tomara un miembro de los padres, de los jefes, que son los príncipes, y tomó 12 príncipes. Veamos qué nos dice Números 12 respecto a este tema. Números capítulo 12 y 13. Dios habla hoy, Moisés envía exploradores a Canaán. Vamos a ver esta parte de esta historia de la Biblia. Moisés envía exploradores a Canaán. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. Envía cada tribu a uno que sea hombre de autoridad, tal como el Señor se lo ordenó. Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas, no a cualquier gente. Cuando el Señor le pide a alguien que haga algo, que salga de su tierra, de su parentela, que salga de su comodidad y de su confort. Él sabe que tienes elementos especiales para poder ejercer ese ministerio que está poniendo en ti y para ejercer esa responsabilidad en amor para poder hacer discípulos en las naciones. Pero ¿qué pasó con estos hombres al regresar de la exploración? Ellos fueron y exploraron la tierra de Canaán como se les dijo. Moisés los mandó 12, uno de cada tribu, cada príncipe. Fue y los mandó a que los exploraran. El problema de esta gente no fue lo que vio, no fue nada más lo hermoso que vio esa tierra, porque cuando Dios te manda a algún lugar y te dice que te va a mandar a predicar el evangelio, te va a mostrar también las buenas nuevas, que es la tierra donde fluye leche y miel. Pero es necesario que tú veas e inspecciones todo, porque el Señor te permite inspeccionarlo todo para que tú vayas con toda la plena certeza de que todo lo que te está dando es bendición y no es maldición. Pero el pueblo de Israel hace todo lo contrario, como hoy en día nos encontramos con muchos hermanos de la iglesia, que espero que no seas tú, que todo lo contrario a lo que se le dice, lo hace y no avanza. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ya que Dios les pidió por medio de Moisés observar la tierra, ver qué pueblos vivían ahí, y esos pueblos si eran fuertes o eran débiles, si eran muchos o eran pocos, y qué tipo de pueblos y ciudades habían, cómo eran el cultivo, la tierra fértil y los tipos de frutos. En pocas palabras, hacer una inspección completa de todo el territorio. Cuando el Señor les entrega la tierra de Canaán y les dice al pueblo de Israel que la conquisten, es porque los está sacando de su comodidad. Y si los mandó a inspeccionar, no es para que Dios supiera que hay ahí, porque Dios les dio esa tierra, porque Él sabía las bendiciones que iban a tener en esa tierra. El problema es que Dios quería que su pueblo se fijara qué les estaba entregando, pero también qué tenían que vencer para obtenerlo, con la finalidad
de que gratuitamente no lo obtuvieran, porque si no, no lo iban a valorar. Cada vez que el Señor te da algo, te pide que tengas cuidado, te pide que conquistes una meta para que tú valores lo que Él te está dando. Porque si no lo valoras, entonces te está dando las cosas en balde, porque Él te lo da con la mejor intención de amarte y de que seas feliz, pero tú lo recibes con toda la intención de no aprovecharlo y de no saber de quién vino. Además lo terminas despilfarrando. Y lo vamos a ver aquí en Números capítulo, ahora sí, en Números 13, 21, 24, Dios habla hoy y dice lo siguiente. Los hombres fueron a explorar el país desde el desierto de Sin en el sur hasta Rehob en el norte. Cuando la entrada de Hamat, entraron por el Negev y llevaron hasta Hebrón. Ahí vivían Jaimán, Sesaí y Talmai, descendientes de Anac. Los descendientes de Anac eran los gigantes que en aquellas tierras habitaban. De hecho, son familiares de Goliat, quien se enfrentó con David, pero esa es otra historia muy diferente. Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, cortaron ahí una rama que tenía un racimo de uvas y entre dos se los llevaron colgando en un palo. También recogieron granadas e higos. O sea, había fruto abundante, había fruto grande, había bendición grande y ellos tomaron ese racimo de uvas para traerlo de regreso. Tomaron granadas, tomaron higos, llegaron con frutos para mostrar la abundancia que había en esa tierra. El Señor también te va a mostrar la abundancia de lo que te está dando y de lo que te está poniendo delante de ti para que tú conquistes esa tierra, la cuides y además la habites. Por eso le dijo a Abraham en los versículos anteriores, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Lo que le está diciendo nuevamente, te lo digo, es atrévete a salir de tu confort y de tu comodidad, porque donde yo te voy a preparar y te voy a llevar, ahí vas a recibir bendiciones. Te voy a dar fruto abundante para que tú sepas que yo soy el Señor quien te lo está dando. Pero pues entonces no creyeron de todo, pero vamos a ver qué nos dice la escritura. También recogieron granadas e higos. A ese arroyo le pusieron el nombre de Escol por el racimo que cortaron ahí los israelitas. Pero viene un problema después. Y dice, cuando el Señor te ofrece salir de tu comodidad y te da palabra para que hagas su voluntad, no te va a dar cualquier tierra, hermano, hermana, sino que te dará tierras donde es fértil, donde podrás y probar frutos, pero toda tierra está sujeta a una situación que es conquistar. Y ese es el problema que el día de hoy vemos, porque en esta tierra se encontraron a los hijos de Anac, que son los gigantes. Tenían que vencerlos. Había ciudades fortificadas, había ciudades hechas grandes. Entonces tenían los israelíes que llegar a pelear con ellos para vencerlos y hacer posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor se las había dado, ya se las había heredado, pero tenían que conquistarla. Entonces, y ese es el problema, porque en esta tierra de los hijos de Anac, que son los gigantes, eran los que habitaban ahí, como ahora habitan esos gigantes delante de ti para conquistar tus bendiciones, derrotando a esos gigantes tal cual lo tuvieron que hacer los hijos de Israel. Nosotros vemos aquí que sigue habiendo un problema importante. El día de hoy, hasta el día de hoy, este temor a vencer existe todavía. Y es más cómodo quedarse como estás, conseguir esta victoria y después estamos padeciendo porque no tenemos nada, porque te es más cómodo quedarte como estás. Pero hay riesgos de quedarte como estás. Hay riesgos de que tú no avances. Hay riesgos que tienes que tomar en cuenta,
que si no lo haces, puedes regresar a lo anterior. Vamos a seguir leyendo la escritura, el mismo número 13, pero en el versículo 27 y 30 al 33, y dice así: le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como agua. Y estos son los frutos que produce, y se los mostraron. Pero la gente que vive ahí, y ahí está el problema de su mentalidad. El problema es la mentalidad. La gente que vive ahí es más fuerte y las ciudades son grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes de gigantes de Anac. En la región de Negev viven los amalecitas, enemigos del pueblo de Israel. En la región de montañosa viven los hititas, otros enemigos de Israel, los jebuseos y los amorreos. También otras dos tribus, otras dos ciudades y poblados enemigos de Israel. Y por el lado del mar, junto al río Jordán, viven los cananeos. También otro problema ahí. Quiero que sepas que estaban rodeados, esa tierra estaba rodeada de enemigos, estaba rodeado de problemas. No era fácil conquistar la tierra, pero tenían que entrar creyendo en el Señor. No nada más nuestra guerra es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. El problema es la mentalidad que tenemos, y muchos años estando en la iglesia, cuando no avanzas y cuando el pastor no te hace avanzar, lo único que haces es estancarte y quedarte en una mentalidad de pobreza anclada en una silla. Y eso no puede ser así. El Ministerio Poder y Gloria no es permitible esto, porque nosotros vamos avanzando y vamos generando que tú empieces a creer la palabra, porque es lo que se te predica, y que entiendas que si no dejas tu manera antigua de vivir y de pensar, vas a seguir teniendo problemas el resto de tu vida. Y eso ya no es responsabilidad mía, sino es responsabilidad tuya, porque el Señor te da la tierra para que tú la trabajes, para que tú la conquistes, para que quites a tus gigantes y no tengas temor de poder entrar ahí y arrancar lo que no es correcto para sembrar lo que es correcto en tu vida y mantener ahí tus generaciones. Porque de cierto te digo que si tú no haces esta parte, entonces el problema viene en contra tuya y en contra de tus generaciones, porque lo que no te atrevas a hacer hoy, no lo harás mañana, y tus generaciones también se verán estancadas a causa de que tú no trabajaste en la obra de Dios como se te fue dicho. El problema que tienes ahora es que ya has perdido mucho tiempo y muchos años sentado en el mismo lugar, sentado y conviviendo con la misma gente, en vez de haberte entregado a la palabra, en vez de haberte metido a estudiar y en vez de haber empezado a ejercer tu responsabilidad como un hijo de Dios. Por eso cuando viene el enemigo, no le hace falta darte un tumbón, sino nada más soplarte como Pedro al lobo y inmediatamente te caes. Ahora después, como no sabes levantarte porque no sabes creer y no has evolucionado, no tienes la manera ni las armas para combatir al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua. Por eso quiero decirte el día de hoy que si tú te atreves a levantarte, en los tiempos finales aún estás a tiempo, pero si no te atreves a levantarte, dice el Señor Jesucristo que vendrá lo que es el trigo y la cizaña. La diferencia del trigo y la cizaña es que el trigo, cuando crece, por el grano, por el fruto que tiene adentro, empieza a doblarse un poco, por el peso que tiene, empieza a inclinarse y tiene un propósito de servicio. La cizaña no, como no tiene fruto, queda totalmente erguida, no se mueve, no tiene fruto, no sirve para nada e inclusive se vuelve venenoso. Puedes encontrar en el internet la diferencia en el trigo y en la cizaña en algún grupo agrónomo y te vas a dar cuenta que la cizaña hoy en día se le llama el trigo falso. ¿Por qué? Porque no tiene fruto, más aún es o puede ser tóxico. Quiero que te des cuenta de esta palabra, porque esta palabra es muy firme y Dios se la da a su pueblo. Al final de los días, al final de los tiempos,
Dice el Señor, mis ángeles vendrán y atarán en manojos primero la cizaña para echarla al fuego. Después juntarán mi trigo y me lo llevarán a mi granero. Quiero decirte que esta palabra es para que la tomes muy en cuenta. Si tú estás en este ministerio, de cierto te digo que te voy a hacer trabajar. ¿Por qué? Porque en Ministerio Poder y Gloria todos tienen que predicar la palabra, tienen que tener sus habilidades espirituales y tienen que ejercer su autoridad y su dominio, porque de eso se les está enseñando. De la clase 1, de la lección 1, que hemos visto los miércoles, de la lección 1 a la lección 8, vimos todo el proceso de ser hijos de Dios y de ejercer nuestra autoridad, levantarnos en Cristo y echarle ganas, creyendo en el Padre, conociendo al Padre, conociendo al Hijo y conociendo al Espíritu Santo. Pero vimos la lección 9 y la lección 10, donde en estas lecciones conocimos a Satanás, conocimos sus principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, conocimos la caída de los ángeles, conocimos todo lo que vinieron a enseñar a la tierra y todo lo que hicieron y por qué fue la rebelión en los cielos, la mentalidad, los propósitos y la definición que Satanás tiene para destruirte y para destruir tu vida espiritual. Pero en una cosa sí te voy a decir, mi responsabilidad es mostrarte, darte a conocer absolutamente todo lo que sea necesario para que tú te edifiques. ¿Por qué? Porque como yo hablaba con un amigo y me decía que su pastor le había comentado que no era necesario conocer a Satanás porque ya estaba vencido. Y yo te pregunto y pregunto a todos, si Satanás ya está vencido, porque es la verdad y está escrito y lo creemos porque ya está vencido, hay una parte donde se está llevando a muchos hijos de Dios al infierno. Y esto quiere decir una cosa, pero pastor, ¿no se supone que estamos salvos? Sí, pero la salvación también se cuida. La tierra que Dios te da también se cuida y el territorio que Dios te da también se cuida. Y eso se hace con un buen gobierno de tu parte. Si tú decides empezar a volver a las andanzas de ayer, de tus días pasados, perderás esa parte de salvación, porque no es posible, porque también en esta semana, y no voy a decir el nombre de este pastor famoso, pero lo escuché decir que como ya estamos salvos y cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes para llevar a su pueblo, y si en ese momento andabas transando, andabas haciendo algún pecado, pues en ese momento de todos modos te vas a ir, nada más se te van a quitar los galardones. Eso es una real mentira. La verdad es que el Señor dijo que nosotros tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña crecen en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo campo. El trigo y la cizaña crecen en el mismo campo. Los dos se parecen. El trigo se parece a la cizaña y la cizaña se parece al trigo. La diferencia se las acabo de nombrar, que el trigo tiene fruto y por el peso del fruto, la espiga del trigo se inclina, ¿sí? Hace reverencia. Pero la cizaña se mantiene firme, hacia un lado se mantiene firme, porque no tiene el fruto y es tóxico. Entonces, ten cuidado con esto y la salvación se tiene que cuidar y tienes que hacerte responsable de tu vida y tu vida nueva en Cristo Jesús. Por esa razón, si tú no tienes fruto, el Señor dijo que te desechará. ¿Por qué? Porque va a desechar a aquellos que no hayan hecho fruto y a esos les llama hipócritas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Puedes leer Apocalipsis. Vamos a continuar en esta parte. Entonces dice aquí, entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esta tierra. Caleb dijo, vamos a conquistar esta tierra. Nosotros podemos conquistarla. Ven la mentalidad de un pueblo y la mentalidad de los 12, de los príncipes de la tribu de Israel que fueron a explorar la tierra, que trajeron esos frutos como muestra, que checaron cómo estaba todo el territorio, cómo estaban las ciudades, los pueblos, la tierra, cómo estaba la gente, qué estatura tenía, todo, y vienen ante el pueblo y atemorizan al pueblo y el pueblo se deja vencer, pero Caleb fue el último, Caleb fue el único que dijo, vamos a conquistar esa tierra, sí podemos conquistarla, nosotros podemos conquistarla.
La mentalidad de Caleb era muy diferente a la mentalidad de 12 que estaban como príncipes en las tribus de Israel, cada uno en cada tribu. Pero vamos a ver más adelante. Pero los que habían ido con él respondieron, no, no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. ¿Ven la mentalidad? Ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo y decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vivimos allá eran enormes. Todos los hombres que vimos eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos también. Oye, una pregunta, hermano, hermana. Si el Señor te dijo que ibas a ser profeta, si te dijo que ibas a ser apóstol o ministro, te dijo que ibas a predicar la palabra y que tu voz iba a ser escuchada en las naciones, ¿a qué le tienes miedo? Perdón. Si tu situación es que no has creído lo que el Señor ha puesto en ti y por consecuente has calentado la silla en la palabra de Dios, en la congregación en la que estás, entonces, hermano, hermana, no eres trigo, te estás comportando como cizaña. Y la cizaña no tiene fruto. Y yo te pregunto, ¿cuántos años tienes en tu congregación? ¿6 meses? ¿1 año? ¿3 años? ¿5? ¿10? ¿15? ¿O tal vez 20? Ahora yo te lo digo, versus en dónde has predicado la palabra, en qué iglesia, en qué ministerio, en qué lugar, en dónde te has dado a notar de que tú eres portador de profecía, de bendición y tienes dones y prodigios que el Señor te puso. Esa pregunta no me la vas a responder a mí. Esa pregunta tú se la vas a responder a Él, porque acuérdate que también el Señor Jesucristo dio la parábola de los 3 talentos. Él tenía 3 siervos. El amo tenía 3 siervos. A uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1 talento. Él se fue y regresó tiempo después y pidió cuentas a sus 3 siervos. El que le dio 5 talentos le dio 10. El que le dio 3 le dio 6 y el que le dio 1 le dio miedo y enterró ese talento. ¿Y qué le dijo? A los 2 primeros les dijo, por cuanto has hecho bien con lo que te di, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Pero al último, al que le dio un talento y lo escondió, ese le dijo, siervo malvado, y lo corrió y lo echó al fuego. Entonces, ¿sabes una cosa? Si el Señor te ha dado bendición y te ha dado palabra durante muchos años, me explico dónde está tu actividad. Estás dormido y estás dormida. Tu mentalidad no ha crecido. Y tal vez no sea culpa tampoco inclusive del pastor de la congregación, porque la responsabilidad de crecer es más tuya que también como nuestra, como pastores. Pero tu responsabilidad de crecimiento es que ir con el pastor para decirle en qué te puede utilizar en la iglesia y en qué puedes participar en el ministerio. Si el pastor por alguna razón te dice que no, pues entonces cae por la responsabilidad del pastor, porque cada persona sabe, cada pastor sabe que necesitamos miembros para poder extender el reino. En algo debes de ser útil, pero eso es otro tipo de historia. Por lo tanto, es en el versículo 32, y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. ¿Cómo va a ser malo cuando el mismo Señor está diciendo que es bueno? A veces el Señor te ha dicho, oye, tienes que ir a tal lugar a predicar y tú le dices, ese lugar es malo. Pero el Señor te dice, ve, porque yo te voy a bendecir. Pero dices, es que es malo, Señor. Son cosas grandes, son cosas enormes y pones 1000 pretextos, que gigantes, que las ciudades espirituales que tú tienes están fortificadas, que de verdad te ves como langosta al lado de esas situaciones imposibles que alcanzar. No sé, esa será tu forma de pensar. Pero vamos a ver más adelante qué dice también la escritura acerca de esto. Y este gran problema a que te refieres es quedarte donde tú estás, simplemente. Tu mentalidad te va a definir a dónde te quedas.
La situación es que nosotros debemos de estar y seguir nuestras bendiciones que Dios nos dio y sobre todo salir de la comunidad de la vida. Esta vida donde en vez de que fluya leche y miel y buenos frutos, prefieres lo podrido, hermano. Al no elegir los frutos, al no elegir la leche y la miel y el territorio bendito que el Señor te dio y prefieres quedarte así sin moverte, ser un cristiano inmóvil, estás escogiendo lo podrido, lo que ya muchos tomaron, que es lo común en el mundo, lo que muchos mayugaron, lo que en vez de tomar lo nuevo y lo único especialmente hecho de parte de Dios para ti, tomas lo contrario, prefieres lo contrario y lo cómodo. Mas todo el pueblo se quejó, dice la palabra, y Dios le dijo esas palabras al pueblo por medio de Moisés y de Aarón. Números 14, 17, y dice, por eso el Señor muestra ahora su gran poder, tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente, que es muy grande tu amor y perdonas la maldad y la rebeldía. Eso lo está diciendo Aarón y Moisés al Señor. Aunque no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos, 4 generaciones. ¿Sabes cómo afecta el que no te muevas? Entras en una especie de estado de maldición porque estás rechazando la bendición, estás rechazando la tierra prometida. Al rechazar a Dios, al rechazar la tierra prometida, estás haciendo lo contrario. El Señor dijo que Él no tiene grises. O es blanco o es negro. O eres caliente o eres frío. O estás con Él o estás en contra de Él por deducción. Y si tú escoges lo podrido, lo anterior, lo fácil, lo no moverte, por deducción estás escogiendo las obras del enemigo y no las obras de bendición. Pero si tú escoges las obras de bendición, igual pasa. Estás escogiendo las obras de bendición y renunciando a las obras de maldición, a lo que no sirve. Por eso dice aquí que el Señor trae una situación de castigo por la maldad de los padres en los hijos. En los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. ¿Qué te parece esta palabra? Pero el Señor bendito sea su nombre, Jehová. Bendito Yeshua Masía. Y bendita su palabra, que siempre prevalecerá. Dio estas palabras para aquellos que no se atreven y no dan ese gran paso. Mas también da palabras a aquellos que se atreven y dan ese gran paso. Y así dice la Biblia. Números 14, 22, 24. Y dice lo siguiente: ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me han menospreciado la verá. Solamente mi siervo Caleb, y vimos a Caleb versículo más arriba donde dice, sí podemos, vamos a conquistar la tierra. La mentalidad era diferente y lo vamos a ver aquí. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar y sus descendientes se establecerán ahí. Esta palabra es poderosa para aquellos que de verdad quieren tomar y arrebatar los cielos y echarle ganas a la presencia de Dios y no quedarse atrás calentando la misma silla espiritual, haciendo cosas que parecen que se hacen, pero en realidad no se hacen, presirviendo y predando una situación y no la hacen concretamente. A ellos, dice la palabra de Dios,
que vendrán castigos sobre ellos, sobre sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Cancelamos en el nombre de Cristo Jesús, pero es palabra del Señor. Mas sin embargo, con bendición, como a Caleb, si tú te atreves a ser Caleb, si hoy decides ser Caleb y pones tu estandarte de Caleb, de decir, voy a conquistar la tierra, voy a seguir adelante y voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Dios me dio el privilegio de ser profeta, de ser apóstol, de ser ministro, pastor, de ser evangelista, de llevar a hacer las cosas de Dios, de poder hacer en la iglesia lo que Dios me manda, de poder echarle ganas en el ministerio, de poder hacer, gritar el nombre de Dios en donde quiera, en las redes sociales, en donde sea, el nombre sea de Dios santo. Entonces el Señor dirá, este es mi hijo y este lo apoyaré. Por eso dice el Señor como a Caleb, ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Fielmente le dice el Señor a aquellos que bendicen y a aquellos que clamamos su nombre, en el nombre de Yeshua Mashiach, bendito su nombre. Pero a él sí, dice el Señor, a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar. Ese lugar donde tú fuiste a explorar, donde tú espiritualmente dijiste en visión, Señor, eso donde tú me mandaste, cierto es que voy a ir y voy a conquistar. No te veré, mas ahí iré y haré tu voluntad. Eso es ese bendito hermano, esa bendita hermana es aquel que heredará la tierra. No nada más él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos, 4 generaciones adelante de él. Por eso, si no te atreves hoy a cancelar tu espíritu de pereza y tu espíritu de maldición, de cierto te digo entonces que te vas a quedar, hermano, porque vendrá la separación del trigo y la cizaña. Y cuando viene la separación del trigo y la cizaña, esfuérzate por ser trigo y por tener frutos. No te esfuerces por ser cizaña, porque el esfuerzo de ser cizaña no tiene ningún esfuerzo, vaya la redundancia. Mas, sin embargo, cuando uno quiere ser trigo, sí tiene esfuerzo, porque ese fruto cuesta. El fruto cuesta tu tiempo, cuesta tu dedicación, cuesta tu nombre, cuesta tu vida, cuesta apartarte de los antros, cuesta apartarte de las relaciones sexuales, cuesta apartarte de las drogas, del alcohol, de los amigos que no estaban bien, cuesta apartarte de tu vida anterior y cuesta apartarte de lo que no sirve para nada. Mas te digo hoy, hermano, hermana, que de cierto te digo que el camino de Dios es estrecho, pero la bendición y la gloria es enorme. Pero también te digo que el camino del diablo es ancho y se ve hermoso, pero en realidad te lleva a Seol, como está escrito. Hoy quiero darte esta palabra para ti, porque quiero que te levantes, hermano, hermana, ministerio, poder y gloria. Su propósito es único, la obediencia de Dios y llevarte a ti a entrar a tu tierra prometida. Aquí tu servidor, como un Josué, vamos a la tierra prometida, vamos a ingresarnos y con ese espíritu de Caleb, es el espíritu que yo te digo, aquí vengo yo en el espíritu de Caleb a decirte, sí podemos, vamos a entrar al cielo, vamos a entrar a la tierra prometida, cuando el Señor venga dentro de un tiempo muy corto, en cualquier momento, a partir de este momento, de los días anteriores, a partir del 21 de diciembre del 2020, la última, penúltima manifestación de la profecía de Mateo 24, versículo 29 y 30 se cumplió. Ahora veremos al Señor en las nubes y puede pasar en cualquier momento. Puede estar predicando esta palabra y de repente desaparecer. Y tú también, hermano, hermana, pero si tú te alejas del mal, si tú decides cortar tu vida y decides madurar en Cristo Jesús, y el ser maduro en Cristo Jesús es decir, ya mi vida anterior no tiene ni parte ni suerte. El enemigo antes me controlaba y mis deseos carnales eran manipulados por el diablo. Pero hoy el Espíritu Santo que está en mí es el Espíritu que vive y vive más en mí. Vive el Altísimo, el Todopoderoso. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Y eso es un mover en el Espíritu Santo. Por eso te digo esta palabra, vamos adelante. No nos vamos a quedar atrás, hermano, hermana. Yo quiero verte en el cielo también. Aquí. Así que, ¿qué pretexto no tenemos, amado hermano? O damos ese paso y dejamos nuestra tierra y parentela. Traducido es nuestra situación y comodidad, y nunca obtendremos más que las bendiciones, más no las maldiciones. Y vamos a darle y consigamos estas grandes bendiciones y atreviéndonos a ir
por esos gigantes que no tienen parte, no tienen suerte. Esos gigantes ya fueron vencidos. Esos gigantes no tienen autoridad sobre ti. Esos espíritus inmundos que andan molestando tu casa, tu vida, tu familia, de cierto te digo que ya están derrotados y puestos de rodillas. Escrito está que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará. La tuya y la mía, bendito sea su gloria y su nombre. Porque en este momento quiero decirte que si tú te humillas delante del Señor y lo buscas con toda tu mente y tu corazón y haces su voluntad, entonces alcanzarás las bendiciones, hermano, hermana. No importa la edad que tengas, no importa si tienes 99 o 100 o 105 años, no importa si tienes 10 años o 5 años, buscas al Señor y encontrarás la victoria. Por mi parte, te dejo esta palabra para pensar. El problema del cristiano del día de hoy es su manera de pensar, y esa manera de pensar de derrota no viene de Cristo Jesús, sino viene porque está operando el diablo, el espíritu del Satanás está operando en ti. Porque el espíritu de Dios es aquellos que nos atrevemos a hacer la voluntad del Padre, predicar el evangelio, ir a tocar a las naciones, a decirles a tus redes sociales, a tu gente, a tus amigos, a todos aquellos, oye, Cristo vive y Cristo quiere verte feliz y yo te quiero ver feliz. Por mi parte es todo. Dios te bendiga. Deseo que tu mente y tu corazón sean transformados. Aquí en Ministerio Poder y Gloria, Pastor Rolando Monroy, te doy una bendición con todo mi corazón. Quiero verte en el cielo. Quiero verte ahí. Quiero darte esta bendición. Voy a dejarte con la alabanza con la que iniciamos y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles con la intención de darle al Espíritu Santo, a Dios Padre, Dios Hijo, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra vida. Bendiciones, bendiciones a ti. Dios te bendiga. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo.